mi exposición espero que sea como un poquito continuación, permíteme que te diga, Jaime, porque me vale todo lo que has dicho y quisiera bajar un poquito más en el sentido de que de alguna forma los empleadores de los ingenieros de caminos tenemos la noción de qué es lo que son sus fortalezas y lo que habría que reforzar, que no digo en ningún momento debilidades. Los ingenieros de caminos en las empresas constructoras son, por decirlo de alguna manera, nuestros interlocutores, tanto dentro de la propia administración como clientes, o también como clientes internos, lógicamente, nuestros empleados de máximo nivel. Por lo tanto, les conocemos. De alguna forma, yo creo que intervenimos permanentemente y hacemos amistad y somos una familia, como se suele decir. ¿Qué es la idea fundamental que me da el ingeniero de caminos en general en una empresa constructora? Lo primero, que tiene una cabeza bien amueblada, y lo segundo, liderazgo. El liderazgo es algo que viene como consecuencia, lógicamente, de habilidades aprendidas. Yo lo denomino como que fuera, digámosle, un oficio que se aprende en el camino, pero que no se enseña. Pero ahora iré un poquito más abajo, porque cuando en algún momento, y se ha repetido en algún foro, tenía que hacer alguna entrevista, les hacía una pregunta que dejaba un poco en el aire la situación. Decía, ¿tú tienes suerte? Y en la respuesta de si tiene suerte o no tiene suerte, duraba la entrevista más o menos. Un sí significaba la suerte es el desarrollo de unas habilidades que dan como consecuencia éxitos y resultados. Luego, por lo tanto, en la respuesta positiva incluía mucho de lo que de alguna forma quería saber de aquella persona. Inclusive casi todo lo que a mí me interesaba, que es el desarrollo de las habilidades directivas y que lógicamente es lo que me va a hacer o le va a hacer triunfar y va a hacer triunfar a la empresa. Y quiero bajar inclusive un poquito más abajo, porque al final el ingeniero de caminos en ese liderazgo lo que se espera lógicamente es que tenga un control sobre una parte muy importante de la empresa, sino sobre toda la empresa, o con proyectos muy importantes. Lo cual quiere decir que su modo de trabajo va a influir absolutamente. Y hay modos de trabajo que ya han pasado de moda y modos de trabajo muy exigentes y muy exigibles en los momentos actuales. Hay que diferenciar entre mandar, entre dirigir y entre liderar. Entonces, esto que al ingeniero de caminos lógicamente va a ejercer, va a ser su ejercicio natural, le va a diferenciar en muchas cosas. En principio, el mandar solamente tiene que ver con el poder. Y todos hemos oído qué poder tiene, pero al final lo que se trata es de dirigir, y para dirigir se tiene que tener como mínimo autoridad. Y hoy día es insuficiente. Hay que liderar un proyecto, y para liderar un proyecto al final lo que se tiene que conseguir es prestigio. Y yo me viene a la mente y me recuerda permanentemente a aquellos ingenieros de caminos que todos recordamos por precisamente su prestigio. No solamente el prestigio profesional, sino también el prestigio personal y sobre todo el prestigio social, que ha hecho que en algunos momentos hayan podido estar en lugares inclusive de la política y dirigiendo un país. Es decir, que de alguna forma incluso yo también me atrevería a pedir que el ingeniero de caminos está predisponible para poder ejercer mucho más allá de lo que la empresa propiamente dicha demanda, sino la sociedad e inclusive, ¿por qué no?, la política y más allá. Liderar, yo digo que es el arte y el resultado de habilidades aprendidas. A liderar es difícil enseñar, pero sí se puede aprender. Es necesario, es obligatorio por parte del ingeniero aprender a liderar, porque es lo que se va a demandar de él. Solo tendrá futuro aquellas empresas, lógicamente, que formen y que tengan líderes, porque de lo contrario tampoco la empresa lo podrá ser, aunque solo sea líder en algunas de sus circunstancias o en algunas de sus habilidades. Y las habilidades, que yo llamo como su desarrollo lo que es el liderazgo, es la consecuencia de los hábitos. Y los hábitos tienen que ver inclusive con la formación desde mucho más abajo. Por eso yo demandaría, inclusive ya no solamente en las escuelas de caminos, para las cuales va dirigido, lógicamente, parte de lo que estamos aquí todos diciendo, sino inclusive en las enseñanzas anteriores. Yo digo hábitos, el hábito de la lectura, aunque solo sea, de la escritura, el hablar, es decir, son hábitos que como consecuencia luego se pueden o no desarrollar las habilidades. Por supuesto tiene que tener competencias técnicas, pero es que
Perdonadme, sobre todo, que de alguna manera ingenieros recién terminados, que en alguna ocasión me he dirigido a ellos, me lo han pedido, y yo les comentaba con cierta dureza, pero que lógicamente lo que sí que quería ser impactante, lo que les decía, a vosotros os van a emplear, pero por vuestros conocimientos no, porque se dan por hecho, perdonadme. Es decir, es por vuestras habilidades. Y esas habilidades son las que, lógicamente, os van a poner en posición de ser empleados. Por supuesto, hay que conocer las claves del negocio, las claves del sector en el que se va dirigido, y antes Jaime ha hecho referencia, lógicamente, mucho a cuáles eran los proyectos, lógicamente, cuál es el tema financiero, la tipología de contratos, etcétera, etcétera, evidentemente. Pero yo, que era crítico, no crítico, sino quizá quería ser impactante en mis palabras, decía, por los conocimientos se dan por hecho. Lo importante son las habilidades, y por las habilidades os van a elegir. En mi pregunta aquella de ¿y tú tienes suerte?, casi le preguntaba todo, porque de alguna manera la vida no es solamente el principio y origen en el puesto de trabajo, sino que ya anteriormente pues uno ha tenido o no ha tenido suerte en función de qué habilidades haya podido desarrollar. Lógicamente, en esas habilidades está las relaciones con todos los grupos de interés, no solamente en la construcción y en una empresa constructora se trata de hacer proyectos, de hacer obras, lógicamente intervienen muchos agentes que participan en todo tipo de proyectos y que esa habilidad de relación es absolutamente interesante. La de tener equipo y la de trabajar como un equipo, lo he oído anteriormente también, yo creo que nos vamos a repetir en algunas cosas, pero insisto en la importancia que tiene. Y luego, lógicamente, trabajamos en un entorno global, y luego los idiomas y las adaptaciones a las culturas que, lógicamente, nos vamos a tener que adaptar, queramos o no, porque ellos no se van a adaptar a nosotros. Evidentemente, algo de eso también se ha hablado, y yo creo que con suficiente profundidad como para no repetirlo. Yo digo que la autoridad, y antes me refiero precisamente al liderazgo, es el arte de crear confianza, y sobre todo la confianza en el propio equipo del que aquí también se ha hablado. Trabajar en equipo, me parece que era Paco el que lo comentaba. Para trabajar en equipo hay que tener muy claro también el liderazgo, porque liderar personas es distinto que gestionar, y tantas veces oigo y me rechina, de verdad, o sea, gestión de recursos humanos. Los recursos humanos solo se lideran, gestionar solo se gestionan cosas, y se puede gestionar, evidentemente, un sistema de gestión. Lógicamente, pues todos sabemos y son amplios y no voy a entretenerme en aquello, pero a las personas se las lidera, no se las gestiona. Estas pequeñas diferencias en el lenguaje, y antes he oído hablar del castellano, también es muy importante que entendamos, lógicamente, qué decimos cuando hablamos, porque importante para el ingeniero de caminos, que va a hablar poco con las manos, va a dirigir poco con las manos, va a tener que hablar, va a tener que hacer las cosas con un equipo. Digo, se tiene que basar en organizar, planificar y comunicar. Y la comunicación con concreción y por escrito. Por eso es tan importante, antes comentaba lo de hablar, leer y escribir, principios fundamentales, pero que lógicamente va a ser el desarrollo de esas habilidades, que al final va a ser exclusivamente la herramienta de trabajo. Porque la herramienta de trabajo al final va a ser, pues eso, organizar, planificar y comunicar. Comunicar con concreción y por escrito. Luego lo de hablar, leer y escribir es fundamental. A veces cuando me dirijo y incluso en mi propia casa, a ellos pues les lo cuento de esta misma manera, porque lógicamente lo que esperas es en un folio pues un informe, no en 7 tal, ni tenemos tiempo para comunicarnos durante todos los días, sino solamente una vez a la semana escasamente, en el que con concreción hay que saber explicar qué es lo que pretenden, qué es lo que se pretende en la empresa, cuáles son los objetivos y cómo se van a realizar. Luego, el desarrollo, y lo tengo aquí escrito, de la capacidad de aprender a aprender, que lo acabo de oír, está lógicamente en mis papeles, en mi mente, y que es lógicamente el desarrollo fundamental del ingeniero, en este caso porque estamos hablando de él. Luego, por lo tanto, habilidades directivas, el orden, la prudencia, la gestión del tiempo, escuchar, delegar, nunca la responsabilidad, ¿de acuerdo? Innovación, que también lo he oído, resolver conflictos, la habilidad de negociar y, sobre todo, dar y confianza, porque de dar confianza es la única forma en la propia actividad empresarial, en la propia actividad directiva, es la única manera de recibir confianza, y con la confianza se va a todos los sitios, y sin ella posiblemente no tengamos éxito. Por eso, y ya termino, gracias Luis, pero quisiera remarcar esto de lo de las habilidades, que viene como consecuencia de los hábitos, y como consecuencia de esas habilidades, pues lógicamente el liderazgo.
Yo las distingo en habilidades personales, habilidades directivas y habilidades sociales. Y las directivas, como comunicar, crear equipo, negociador, analítico, etcétera, etcétera, casi todos nos repetimos y se da por hecho. Pero yo parto también, algo he oído al respecto de las personas, la capacidad de aprender, el orden y la prudencia, la lealtad, la automotivación, la asertividad, la educación. Lo de la automotivación importantísimo, porque es que no nos va a motivar, no nos van a venir a motivar, o no venimos motivados de casa y es al revés. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo está en motivar a nuestro equipo, importante. El tema de las directivas lo tenemos claro y el tema de las sociales muchas veces se pasa por alto. Y se pasa por alto porque eso de escuchar, pues la verdad es que es una habilidad poco aprendida. Quizá es que cuando todo esto tiene que ver con en la propia universidad, el escuchar, el saber y el ser escuchado y el escuchar a los demás, más allá que luego posteriormente lo que es trabajar en equipo. El ser oportuno, el crear relaciones, absoluto, la empatía y como consecuencia de todo ello es ser afectuoso en el trato. Permitidme la familiaridad, pero es que eso a mí me ha ido bien. Y yo entiendo que y lo que va bien, lógicamente, es lo que hay que practicar. Y lo que hay que practicar, desde luego, es y exigir al ingeniero de caminos y además yo creo que a las propias universidades la formación en el liderazgo, porque están y van y dirigen hacia el liderazgo tanto empresarial como social, como posiblemente de cualquier otro tipo. Muchas gracias.